de ese espacio sagrado llamado misa. Entonces, esto es bastante compleja. Ya voy a presentaros cada uno de ellos. Esto se llama ligia, ya también se llama mastana. Entonces, esta hay de varias formas. Esta sobrevivió en las espaldas de la mujer. Fue perseguido su enseñanza para transmitir a los otros. Fue perseguido hasta hace, no mucho, hasta hace poco. Esto a su vez, su transmisión de transmitir la parte geométrica o la parte de enseñanza fue también prohibido. No tanto por los españoles ni por la República, sino por los sacerdotes de alto rango de la cosmovisión antigua. Debido a que esto es un instrumento de alta manipulación, solo para gente que tiene conciencia. O sea, cuando uno tiene estos, sabe que todo se puede, pero no se debe. Hay cosas que no se deben. Entonces, entendiendo esto, uno tiene que entender, la única alta conciencia de Dios eres tú. El Dios es algo así. Voy a representar. Venga, por favor. Entonces vamos a decir que ella es la diosa. Entonces, el Dios es algo así. Le afronta a la diosa, y le digo, ¿no? Castígalo a este baldoso. Y lo castigo. Le froto. Bendícelo a este baldoso. Lo bendice. El Dios no está a favor de nadie o en contra de nadie, es energía nada más. La única conciencia de esa energía, de esa divinidad, soy yo, el que estoy viviendo. Entonces, teniendo estas geometrías, estoy literalmente en un canal con él. Por lo tanto, tengo que ser ético, tengo que ser. Muchísimas gracias. Entonces, a ver, ¿cómo les cuento de estos temas? He sido por mucho tiempo oráculo, he sido por mucho tiempo sanador, y me ha pasado tantas cosas en mi vida. Por ejemplo, ¿no? Tengo un enemigo, ¿qué hago para esto? Tengo una competencia, ¿qué hago para esto? Cosas así. O tengo una consulta con ella y su marido al día siguiente llegándome con un dinero que te dijo. Cosas así. Cosas así. He tenido en mi vida. Entonces tenemos pues esta mastana. Está hecho de dos piezas iguales, pares. Son dos piezas. Entonces, la diferencia es que uno está tejido de aquí para allá y otro está tejido de aquí para allá. Y todo esto tiene simbolismos bastante complejos de entender. Entonces, estos simbolismos hablan de la bidireccionalidad del tiempo. Hay un tiempo que avanza del pasado hacia el futuro, hay un tiempo que avanza del futuro al pasado. Entonces, una de ellas representa la Vía Láctea visible y la otra representa la Vía Láctea no visible. Representa mi propio universo, o sea, mi propio universo. Y cuando estoy frente a ello, soy un Dios. Y como soy un Dios, todo es posible. Todo es posible. Entonces, respecto sobre mi propio universo, va esta. Esto se llama Alcauncuña o Alcacucauncuña. Así es su nombre. Alcauncuña. Entonces, esta uncuña sobrevivió gracias a que los hombres podían llevar de esta manera sus fiambres o sus cosas, su comida. ¿Ya? Y estos no podían estar juntos, nunca. Entonces, la mujer llevaba esto y esto llevaba el hombre. Se juntaban rápidamente para hacer sus ceremonias porque estaba prohibido hacer ceremonias. Recién se juntaban. Por eso nace la famosa dualidad andina. Tenían que estar los dos, o sea, era necesario. Pero hoy no es necesario, sino que hoy puedes optar llevar todo junto. Al menos desde que yo nací o desde que yo empecé, lo llevé juntos. Antes, por una cuestión de costumbres, todavía llevaban de los
O sea, todavía tenían que encontrarse esas dos personas en un lugar determinado. Entonces, esto. Entonces tenemos la primera sobreposición. Esta sobreposición ya es un poquito serio. Sí, es cierto, ustedes no lo ven todavía nada. Pero aquí los voy a revelar, ¿ya? Vamos a decir que estamos viendo un cuadrado encima de un... Estamos viendo un cuadrado sobreposicionado a otro cuadrado. ¿Ya? En la segunda cuadrado tenemos, está con sus felpas, ¿no es cierto? Las felpas o las lanitas que están contadas. Cada una de las lanas que están ahí representan rayos. ¿Ya? Representan intersecciones o líneas intersectándose en un ángulo. Y cada ángulo habla de dimensiones específicas. O sea, es todo un tema. Entonces, cada uno de ellos habla de cosas. ¿Sí? Entonces, ya así como lo estás viendo, ya cuando tienes conciencia ya es un poquito serio. Ya tienes su serio. Lo que estás viendo es esto. Lo que estás viendo es esto. Entonces, estas líneas están acá y estas líneas están acá. Las líneas están acá. Lo que estás viendo es un hipercubo, la mascarilla del hipercubo. Cuando lo empiezas a entender en el hipercubo, esto es vacío. Ya estás frente a un portal. Un portal se abre así de simple, no se abre, no te tiene que haber una energía ahí y va a abrirse, no, eso no va a pasar, esto es un portal. Ya estás abriendo, ya estás frente a un portal. Este portal ya te sirve para muchas cosas, su aplicación de este portal son varias cosas. Por ejemplo, ¿no es cierto? Miedo. Yo no puedo mandar el miedo por este portal. Ya lo puedo mandar. Ya lo puedo, sus aplicaciones son diversas. Ya más o menos se están entendiendo, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando estoy frente a un portal ya tengo que empezar a entender que hay algo que puede salir y como también algo puedo poner desde ahí. Esta se llama Kuchukukaunku. Se supone que esta tela fue entregada por el mismo rayo a los atomizados. Esta no es de uso común, o sea, esto no lo vas a encontrar, está hecho de una sola tela, de un solo sentido, es una sola tela, está de cuatro colores, ya no son pintados, son tejidos de esa manera. Entonces, estos no hay tantos, al menos no había tantos. Yo me acuerdo que encontré un hito, después de eso reproduje cientos. Listo, ya tengo. Entonces, este es el famoso teleología andina y este es el famoso dualidad andina. Estos son, digamos, cárceles en donde uno está. Entonces funciona algo así. Mi relación con ¿cómo era tu nombre? Eduardo. Con Eduardo, mi relación, a mí no me importa cómo está mi relación, lo importante es que lo voy a ayudar a hacer, para equilibrarme, para centrarme, así de simple. Y cuando yo empiezo a centrar, automáticamente se va centrando las relaciones. Por ejemplo, ¿no? Mis fallas respecto a la empresa, y para eso están los chunches, para eso. O sea, esto tiene sus instrumentos esto se llama los pisarunes.
sirve de dirección. Posteriormente se tiene Japacheca, posteriormente se tiene Illapa, posteriormente se tiene Incaicho, posteriormente se tiene Chumpe, o sea, tiene otros instrumentos, tiene otro instrumento que por ejemplo, los japachecas sirven para dar habilidad a una mano, o a las dos manos, o a un pie, o a los dos pies. Entonces, los que tienen japacheca, por ejemplo, este tejido, normalmente lo hacen un año, va a ser la base del mejor. Un año más o menos. Pero los que tienen japacheca lo van a hacer en 3 meses. O sea, tanto es la habilidad que generan a las manos, es tan hábil. Entonces, normalmente, o para generar la capacidad de hablar, o la capacidad de memoria, japachecas sirven para eso. Entonces, las japachecas, cuando van a ir al mercado de pizzas, por ejemplo, en Cusco, van a encontrar en forma de manitos, manito derecho, manito izquierdo, piecito derecho, piecito izquierdo, un craneecito, una lengüita, cositas como eso van a encontrar. Todo eso sacado de las huacas, del aguaqueado, pues sacado de los restos de los cementerios. Hay todo un mercado de eso. Luego tenemos las famosas jiwayas. Las famosas jiwayas van a estar en representación de apus, representación de capacidades cultivables dentro de ese mundo. Entonces, estas capacidades que vamos cultivando también a su vez va dando sentido. Luego vamos a tener los famosos enjaichos. Los enjaichos van a encontrar no en el mercado de pizza, sino en los museos. Ya en los museos van a encontrar llamitas, alpaquitas, o sea, sin fin de figuritas chiquitas, las cuales estos sirven para tener una afinidad con los animales. O sea, nosotros somos carroñeros. Somos carroñeros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es decir, ¿no? Reproducimos animales y el exceso nos comemos. Así hacemos. Entonces, para reproducir tengo que conocer, tengo que ser afín con ese animal. Entonces, conocemos qué come, qué no come, qué le gusta, o sea, todo conocemos. Para conocer tengo que tener una relación muy afín con él. Entonces, tengo mis mundos, tales cosas. Lo mismo, oro, plata, los minerales se pueden poner, o los animales se pueden poner también en minerales. Entonces, puedo tener una pepita de oro y donde vaya, escarbe la tierra, encuentro oro. Sí, simple. Puedo poner la representación de plata acá, o sea, el dinero. Donde vaya, lo único que voy a tener es el dinero. Siempre. Entonces, se cultivan amistades dentro de eso. O sea, esto se conoce como un mundo en el que es mi propio mundo. Entonces, esta tela tiene en el medio, ¿ya? Tiene una costura en el medio. Esta costura tiene que ir este o este. Entonces, independientemente de esta parte puede ir sur o este, porque después de todo es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, después de esto, esta cuña tiene que ir derecha, la blanca, y izquierda, la negra. Derecha e izquierda. Luego, la más clara, la parte más clara, tiene que ir al sur. La parte más clara, porque no siempre vas a encontrar que estén los colores ordenados, así como están ordenados acá. Entonces puede que tengas negra acá o negra acá. Entonces, de preferencia pongo la parte más blanca al norte, porque esto representa el mundo espiritual, el universo espiritual, el mundo de la materia, el mundo del conocimiento y el mundo de la magia. Entonces, todos estos tienen movimientos. Por ejemplo, tienes que hacer algunos movimientos. Los movimientos van a ir de esta manera al centro o de esta manera al centro. Pueden ir. Pero cada movimiento, o sea, recuerden que estos son estados mentales. Como son estados mentales estas, ya por ejemplo, a ver qué se me ocurre. Esto es la energía. Entonces acá agarro paz,
La paz lo voy a llevar acá. Aquí la paz va a tomar formas definidas. Una palomita. Toma, en este mundo toma forma simbólica. Esta forma simbólica todavía, cuando lo voy a llegar acá, va a tomar forma de, a lo mejor, ¿cierto? Simplemente papel, o a lo mejor simplemente oro, plata, en la que yo voy a diseñarlo, recién voy a palpar la paz que he bajado. Entonces, imagínate, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo una casa que me quiero deshacer, la tengo que llevar acá, porque este es el mundo de la destrucción. Entonces, la idea que he puesto sobre la casa automáticamente se va a destruirse. Cuando yo llegue acá, la casa va a quedar como una cáscara, solo la casa. Por lo tanto, lo voy a poder vender. ¿Cuánto no lo estoy vendiendo la casa cuando está asociado con una idea? Entonces, si la casa está asociada con libertad, no puedo vender la libertad, porque es lo mismo. Casa igual libertad, casa igual hogar, casa igual, o sea, está asociado con algo, por eso no lo puedo vender. Entonces, cuando no lo puedo vender, tengo que moverlo y liberar la energía que está en la casa y que la casa quede estructura. Cuando queda estructura, cualquiera te compra, aunque sea para romperlo. Tampoco te interesa, se lo rompo. ¿Se entiende, no es cierto? Pero cuando yo he puesto digamos, valores emocionales a la casa, pues y uno me dice, yo te compro, voy a destruir de acá una semana. Le digo, no está en venta. ¿Se puedo decir eso? ¿Por qué? Porque está un valor emocional que lo he puesto a la casa. Entonces, son cosas que yo tendría que entender, o sea, esto es para entender. O sea, entonces, puedo hacer movimientos, puedo hacer desencarcelamientos. Por ejemplo, imagínate que nuestra amada, ¿tu nombre, por favor? Viviana está atrapada acá. ¿Cómo va a hablar cuando está atrapada acá? En realidad, muy complacidos porque esto ya es Wilca. Y al margen de todas las denominaciones, terminologías que podamos haber vertido en la mañana, cuando ya entramos a esto, que es milenario, ya se convierte en lo que los hermanos chinos le llaman el efecto mariposa. El efecto mariposa dice, el vuelo de una mariposa en Hong Kong puede producir una hecatombe en Los Ángeles. Tú puedes trabajar acá. Sí, ahí está la mariposa, justo en el océano. No hay casualidades. Apareció la mariposa y le empecé a seguir. Y le empezó a hacer geometría. Y miren, ¿qué hemos visto nosotros? Agarró, se lo llevó. O sea, en las películas nosotros hemos visto como en el entrenamiento, ¿no? El kill karate, etc. Entrena para atrapar a la mosquita así. Entonces, de eso ahorita hemos sido testigos. O sea, hay que tener ojos en todos los cinturones energéticos. Por eso que ahorita Mamani, yo la vi con los ojos de la espalda cuando ya estaba caminando para esta ruta de aquí. Porque nosotros no rogamos. Nosotros somos honorables. Caminamos, dejamos palabra y seguimos nuestra ruta. Y entonces ella llama y con la voz del tío ya ella sabe su testimonio. A lo que quiero es ir. Saludo la presencia de Angie, que ha sido testigo, Nicolás, del poder de estos mandos. Pero al margen de eso, es el poder de las voluntades que se juntan para poder llegar a un camino. Eso también, y aprovecho para dar el testimonio de agradecimiento de Orestes Cachairosa, nuestro rector. También ha sido testigo de la fuerza de estos manos. Con él trabajamos la técnica de la hojita de coca. Después de trabajar, y con Arosa Pacha, ella está ahí testiga. Mientras ella hacía mesa en la huaca de la universidad, nosotros cogimos, ¿no?, la ofrenda y hicimos nosotros el Hanaj Pacha Hawaii con él. ¿Cuál era su situación? Que se le cerraban las puertas. Cuando le dijo, ¿cuál es mi problema? Se me cierran las puertas de una institución. Cuando hicimos, sí, todos hemos estado.
Claro, estaba también Liz, estaba Viviana, o sea, todos han estado, todos nosotros hemos estado, para que no haya tacanaco. Entonces, hemos hecho todo eso, porque hemos hecho limpieza con romero, verbena, chupasán, o sea, plantas de poder. Manejamos eso. Mi padre fue un gran curandero, él me sigue guiando. Todo eso hemos hecho subir a la montaña más alta, lo hemos hecho agarrar la vara, que ustedes también lo hemos dicho, estos son tus dominios. Cuando bajó, le hemos dicho, agarra tu hojita de coca, escoge tú. Entonces, con esta diligencia, agarra tu hojita de coca y dale tu aliento. No soples, el aliento. Por eso que dice, los huancalimay decimos jacay al aliento, jacay. Huancalimay consideramos algo de Imara. Le dio aliento. Y en una altura de más o menos 20 centímetros le dijimos, ahora suelta. Porque es tu camino. Soltó el camino y la hojita, rompiendo todas las reglas de la física, hizo esto. Así cayó. Me emocioné y dije, vas a ser rector. Tómale fotografías a esa cosa. Al día siguiente, pero nosotros no hicimos nada, a las 10 de la mañana me llama y me dice, ha muerto tal persona de infarto cardíaco. O sea, vean, ese manejo de energía, pero nosotros no tenemos esa responsabilidad. Cuando uno entra aquí, genera una barrera de protección muy sagrada. El que te insulta, te preguntará, ¿qué será? Ya no, ya, tú estás acá. Lunes, martes, llaman, dicen ya ingresó, le han admitido, bueno, ya tenemos rector. Cuantos sean de competentes, estaba Javier Pillesté, Javier Serazo, rector de la Nación, etcétera, etcétera. Es rector. Entonces, hermanos, esto funciona. Simplemente hay que seguir el camino, pero como dijo nuestro misayo Nicolás, hay que ser muy responsables y muy éticos. En eso estamos. Nuestro hermano Edwin Camasca dijo, lleva esto porque ya tengo muchos amores ya. Están tocando muchas puertas. Guarda la pócima de nuestra maestra Elena Valera. Así terminamos. Yo agradezco y ya en esa comunión vamos a retirarnos un grupo ya a tomar los alimentos y otro grupo a estar con nosotros mismos meditando. A las 9 de la noche venimos acá a hacer nuestra sesión de yoga. Sí, aquí va a ser. Traigan igual que hemos hecho el Mushu y Campi, la producción de sueño, traigan su camita acá. Sí. Listo. Entonces, tú van a buscar.